asociados al oficialismo, así que preparamos junto con la producción algunos destacados y con el objetivo de ir refutándolos en relación a la evidencia existente. Se publica esto hace muy poco, hace tan solo un mes, que la actividad económica cayó 1,3 en abril, perdón, esta publicación es de ahora, de esta semana, hace un mes es la que vamos a ver luego, cayó 1,3 en abril, pero muestra señales de recuperación. Bueno, y también tenemos la declaración debajo que vamos a estar mencionando de Duhovne diciendo que no hay que renegociar la deuda, lo opuesto a lo que Fernández sostuvo hoy con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver entonces, en un primer pantallazo, cuáles son los datos en materia de economía, de actividad económica. Tenemos de enero a abril, tenemos efectivamente el dato de abril, y esto es lo positivo que muestra el gobierno. Veníamos cayendo 5,6, 4,6, 6,9, se cae menos. Se cae menos, es síntoma de recuperación desde la lectura del gobierno. Hicimos un ejercicio, que podemos ver en la placa que viene, de quitar el efecto positivo del agro, que claramente está tirando un efecto muy positivo, y está bien que así sea en el marco de la recuperación después de la cosecha, y dejamos el agro en el mismo nivel en el cual estaba funcionando el año pasado. ¿Qué pasa con el resto de las actividades económicas en esta etapa? Estamos hablando de abril. Bueno, acá les adelanto el resultado. En lugar de 1,3, la caída es 4,7. Con lo cual, si no fuera por el agro, que te permite mostrar un 1,3, el 4,7 viene bastante mal. Incluso viene peor que febrero, un poco mejor que marzo, pero sigue siendo un dato muy negativo. Esto es importante porque tanto la estabilidad del dólar como un agro aportando lo que no aportó en 2018 son los caballitos de batalla en el marco de un gobierno que quiere mostrar signos de recuperación. Tenemos otro destacado que, si no me equivoco, tiene que ver con el empleo. Cayó el empleo registrado en abril, pero el gobierno dice que se tocó un piso. Es interesante, vean, sigan el hilo argumental porque se está hablando del piso. El peor momento es este, ya está, se acabó. Como dijo Mauricio Macri en marzo de 2018, lo peor ya pasó. Estamos reeditando lo mismo en materia económica. Vamos a ver en qué consiste ese piso y si efectivamente abril es el piso y si en realidad nos seguimos cayendo a lo largo de 2019, porque fíjense que los datos son complicados. Estamos hablando de abril, la caída interanual, 140.000 puestos de trabajo. Por eso sale la noticia que sale, que yo mostraba antes. Porque el gobierno ve que estamos con 140.000 puestos abajo en materia de empleo registrado privado y dice, este es el piso. Sigamos con más datos que muestran lo último de abril, que verdaderamente es preocupante, porque ya tenemos el primer trimestre cerrado y sabemos que fue malo. Ahora estamos hablando del primer mes del segundo trimestre, que es abril. 11.000 puestos de trabajo menos, en este caso, registrado privado, seguimos hablando de lo mismo, pero en este caso solo en el mes de abril. Antes los 140.000 tenían que ver con el interanual de los últimos 12 meses. Solamente en un mes, 11.000 puestos menos. Vamos ahora sí al tercero, que tiene que ver con la industria, que está dando 6.000 puestos de trabajo menos también solamente en abril. Estos 6.000 están adentro de los 11 abajo, por ende la industria está explicando más de la mitad de la destrucción del empleo en abril. Y ahora vamos a otra placa que muestra esta pregunta, este signo de interrogación respecto de si efectivamente es el piso la caída del empleo. Bien, no es esta la placa, pero bueno, en este caso vamos a mostrar el tema de los salarios. Ok, acá me están avisando que ahora viene la placa. Bueno, es esta. Miren esto. Se publica la IL, que es la encuesta de indicadores laborales, que es muy interesante porque es la encuesta que anticipa a través de una muestra qué es lo que va a pasar con el empleo al mes siguiente. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando de abril y sale muy retrasado, estamos en junio. La IL te dice qué es lo que va a pasar en mayo. Está adelantando 0,3% de caída del empleo en mayo. Es una encuesta que hace el ex Ministerio de Trabajo, hoy Ministerio de Producción y Trabajo. ¿Cuánto fue la contracción de abril de 0,4%? Razonamiento. 0,4 se cayó en abril con una caída absoluta de 140.000 puestos de trabajo en términos interanuales, 11.000 puestos solamente en un mes. 0,3 cae en mayo según la IL. O sea que no estamos tan lejos de esos 140.000. Es difícil pensar en un piso cuando los datos de mayo están adelantando esta caída.
Bien, ahora sí podemos seguir, ahora que les mostraba este adelanto que es del Ministerio de Trabajo y que pocos han retomado para poder ver qué es lo que viene hacia adelante. Y vamos a ver la cuestión salarial. Esto lo hemos conversado con Víctor Hugo hace no mucho. La pérdida de poder adquisitivo se detuvo, dijo Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Vamos a revisar qué es lo que pasó con la cuestión salarial. Ahora sí, la placa que mostramos antes. Fíjense esto. Para no contemplar 2018, porque ¿qué es lo que pasa? Uno muestra una inflación de 55 puntos en el último año versus una inflación de 35, versus salarios de 35 puntos en el último año y te argumentan del otro lado, bueno, pero en realidad estás contemplando todo lo malo de 2018. Despejemos 2018, miremos 2019. Los salarios están en 16, la inflación está en 19. Esto es 2019. Esto da una caída, al menos una ubicación 3 puntos por abajo. Y miren esto, en abril se contrajo la remuneración promedio registrada, es decir, el salario de los trabajadores 1% en términos nominales. Cayó el salario nominal. Esto es algo que no suele pasar comúnmente. Y además, la inflación fue de 3,4 en el mismo mes. Esto en abril, 3,4 de inflación, -1 nominal de los salarios. De nuevo volvemos a este signo de interrogación respecto de la recuperación en abril, que en la cuestión salarial no ocurre. Bueno, sigamos, no sé si tenemos otro destacado, vamos a lo último. Dujovne dijo, la Argentina no tiene que reestructurar su deuda, es perfectamente solvente. Desde ya es un contrapunto evidente. No es que lo hizo después de las declaraciones de Fernández, pero es un contrapunto hoy sobre lo que dijo Alberto Fernández. Al fondo hay que reestructurar. Vamos a repasar estos datos que a mi criterio son asignatura obligatoria. El primer stock el stock al primer trimestre es de 272.828 millones de dólares. Estoy hablando de la deuda externa total que todos los argentinos debemos. Al primer trimestre aumentó 22.932 millones de dólares. Esto pasó este año. El mismo año en el cual el gobierno dice que no hay que reestructurar. Y este es el dato que salió también esta semana, es un dato fiscal de Hacienda, 231% aumentaron los intereses de deuda. Es una situación que evidentemente exige pensar en una reestructuración ni hablar de cómo opera el Fondo Monetario Internacional en materia de la política económica y cómo eso debería modificarse. Qué increíble que además nadie se escandalice de los seguidores de Macri, estoy hablando, por alguien que lo único que ha hecho es pedir dinero, 23.000 millones de dólares más, ahora, sobre todo lo que se ha criticado y hablado, con lo que ha significado el aumento de los intereses.